Vamos a dar paso con la agenda de hoy, la charla Carga de la enfermedad crónica no transmisible y los desafíos para el sistema de salud. Invitamos al doctor Leonardo Briceño. El doctor Leonardo Briceño es médico, doctor en estudios políticos de la Universidad Externado, con curso de formación posgradual en atención médica primaria de la Universidad de Harvard, medicina ocupacional de la Universidad de California y docencia universitaria de la Universidad del Rosario. Además, es profesor de maestría en salud pública y del doctorado en investigación clínica de la Universidad del Rosario. Bienvenido, doctor Leonardo. Doctor. Muchas gracias por la amable invitación, agradezco mucho a Kairi, a sus directivas, al grupo científico que organizó este excelente evento. Para mí es un honor a poderlos acompañar hoy desde la Universidad del Rosario claro, tenemos la oportunidad de hacer una charla que nos permita entender un poco desde la problemática de salud los desafíos que tenemos en políticas en salud. Digamos que ese es el esfuerzo fundamental que tenemos. Voy a utilizar algunas hipótesis fundamentales que están en boga en su uso para entender estos desafíos. Entonces, bueno, mi nombre es Leonardo Briceño Ayala, soy médico, soy doctor en estudios políticos, dirijo el grupo de salud pública de la Universidad del Rosario. Trabajé algunos años en el campo de tanto con el sistema de seguridad social, con IPS. Desde hace algunos años me dedico a la investigación y a la docencia. Tenemos una maestría en salud pública, soy el docente de políticas públicas en salud y análisis de políticas públicas en salud en la maestría. Tenemos un doctorado en investigación clínica, soy el docente de análisis de políticas en salud dentro del doctorado en investigación clínica y para mí es un honor poder contar hoy con su presencia. Tengo algunas publicaciones alrededor de la temática del sistema de salud y del análisis de políticas públicas, específicamente en lo relacionado con carga de la enfermedad. Los que quieran googlearme y revisar algunas de estas publicaciones, bienvenidos. Y si creen que yo puedo entablar una charla con ustedes, orientarles en algún aspecto de esta temática, estaré muy agradado de continuar en contacto con ustedes. Bueno, ¿cuál es la guía de la charla hoy? Vamos a hablar de enfermedades crónicas no transmisibles muy rápidamente. Es muy importante que yo me explique diciendo cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles que vamos a tratar, porque es un campo supremamente amplio y realmente cuando ustedes modelan para políticas públicas enfermedades crónicas no transmisibles, es necesario limitarlas, darles un alcance y establecer de qué estamos hablando. Vamos a hablar un poquito de eso. Luego vamos a hablar de carga de la enfermedad. La carga de la enfermedad es una métrica muy importante en este momento en el desarrollo de políticas públicas, por varias razones. La primera, porque es muy aceptada internacionalmente y la problemática de comparar políticas públicas, sistemas de salud, eficiencia de medidas, eficiencia de políticas e impacto, es supremamente importante tener medidas que nos permitan hacerlo de forma comparativa y estandarizada. Carga de la enfermedad es una medida que nos sirve, no es la única, ni es la única que sirve para políticas públicas en salud, no, pero es una medida crucial y central y muy útil en esta temática de enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos también a revisar lo relacionado con la forma como se nos presentan estas patologías de alguna manera en Colombia, las acciones de salud pública, los desafíos que tenemos alrededor de esta temática. Voy a centrarme en los desafíos de política pública, porque tenemos unos desafíos. Tenemos un estado epidemiológico que nos presenta unas condiciones como país y probablemente que tenemos que definir mejor territorialmente, pero que vamos a revisar. Las acciones de salud pública que están propuestas y algunas conclusiones que me permití construir para hablar aquí con ustedes, para charlar con ustedes. Entonces, las enfermedades crónicas no transmisibles. La mayor parte de lo que yo voy a decir, es importante que ustedes tengan en consideración esto. Vamos a hablar de cáncer, diabetes, enfermedad cardiovascular. No se toca dentro de la modelación que vamos a revisar, lo voy a hablar en algún momento, pero dentro de las modelaciones que vamos a revisar no hay mucho acerca de salud mental,
que tiene una carga de enfermedad, como enfermedad crónica no transmisible, muy importante, sobre todo a nivel de discapacidad, pero que corrientemente dentro de las modelaciones no se tocan. Sin embargo, hay otras que sí están incluidas, por ejemplo, enfermedades de la piel, como por ejemplo los cánceres de piel, el carcinoma de piel no melanocítico y el melanocítico, que tienen una carga de enfermedad importante en Colombia, que tiene valor sobre todo también porque son enfermedades prevenibles y tratables, sobre todo muy tratables. Y desde ese punto de vista, en política pública es crucial lograr entenderlo. Las enfermedades musculoesqueléticas que en las modelaciones tienen carga sobre todo en discapacidad, no tanto en mortalidad, porque ustedes podrán inferir que una lumbalgia o un trastorno musculoesquelético crónico probablemente no nos dé mortalidad, pero nos da discapacidad. Y la discapacidad entendida como una discapacidad importante. Bueno, entonces, ¿cuál es la problemática de las enfermedades crónicas no transmisibles? Primero, la tasa media mundial de mortalidad por enfermedad crónica no transmisible tiene varias consideraciones que es importante que nosotros analicemos. La primera, está muy relacionada con la estructura etaria. Quiere decir que las edades, la distribución de edades es muy importante en su análisis. Por esa razón ustedes van a encontrar que la mayor parte de los cálculos se hacen controlando edad. Esto quiere decir sacando la edad como algo que nos pueda interferir en las comparaciones, y por eso ustedes van a encontrar tasas estandarizadas por edad. Eso es lo primero. Lo segundo, es muy importante tener en consideración que estas enfermedades se presentan de manera diferencial dependiendo de los índices de desarrollo humano y en relación con esto, obviamente, con, digamos, el bienestar poblacional. Entonces, quiero recordarles muy rápidamente, porque es un indicador crucial acá que tenemos que tener en mente, que cuando nosotros hacemos la clasificación de países para análisis y modelación, los dividimos en 4 tipos. Los de muy altos ingresos, que normalmente son por encima de $12,000 per cápita, los de ingresos medios altos, que están entre más o menos $4,000 y $12,000, los de ingresos medios bajos, que están entre $1,000 y $4,000, y por debajo de $1,000 están los de bajos ingresos. ¿Por qué es importante? Porque se ha visto que esta distribución está altamente correlacionada con la enfermedad crónica no transmisible. Entonces, siempre tenemos que tenerla en mente. Nosotros tenemos una tasa estandarizada por edad pues de un poco más de 500 por 100,000 habitantes. También se calcula corrientemente en 100,000 habitantes la estandarización. Y calculamos entonces una tasa de mortalidad que es diferencial dependiendo de los países. Y lo que hemos encontrado es que existen países en transición. Nosotros estamos en un nivel en el cual tenemos, digamos que estaríamos en un estadio 5 en Colombia. Ustedes van a ver aquí los diferentes estadios dependiendo de la tasa de mortalidad estandarizada por 100,000. Y van a darse cuenta que países de la región africana van a tener tasas estandarizadas de mortalidad por 100,000 muy elevadas. Y en los países desarrollados van a encontrar que estas tasas han venido disminuyendo. Y también encuentran países con comportamientos intermedios, digamos que están en procesos de transición, en los cuales todavía tenemos tasas intermedias. Ustedes se dan cuenta que las tasas más altas están alrededor de 800 por 100,000. Bueno, también tenemos otro indicador importante aquí. Una cosa es cuántas personas se nos están enfermando y están falleciendo dentro de la población general. Pero también tenemos dentro del número de fallecidos, ya no dentro de la población general, sino dentro del número de fallecidos, tenemos también un indicador que es importante y que nos permite establecer cuál es el porcentaje de personas que fallecen por enfermedad crónica no transmisible. Y aquí encontramos un asunto un poco contrario, y es que recuerden que los porcentajes dependen corrientemente de todos los indicadores que estemos evaluando. Entonces, en este caso, no solamente cuando hablamos de porcentaje en cuanto a número de muertos, hay que incluir y hay que comparar y hay que completar el porcentaje con enfermedades transmisibles, con enfermedades neonatales, con enfermedades maternas y con lesiones.
que son, digamos, accidentales y no se consideran enfermedad crónica no transmisible. Entonces, por esa razón, en la medida en que disminuyen las enfermedades transmisibles, el porcentaje de mortalidad aumenta en el caso de la enfermedad crónica no transmisible. Bueno, eso es lo primero que es importante tener en mente. Entonces, ya sabemos dónde nos encontramos en el concierto mundial. Tenemos una tasa de mortalidad relativamente que viene bajando en Colombia, pero proporcionalmente con respecto al número de muertos sí viene aumentando. Tenemos otro indicador que es el de carga de la enfermedad. Esta métrica es una métrica muy utilizada, sobre todo a partir de 1990, ha sido bastante bien estudiada. Las publicaciones que hacen relación a las métricas de carga de la enfermedad son bastante bien aceptadas por la comunidad de políticas públicas a nivel internacional. Y son dos indicadores, digamos, y uno compuesto a partir de estos dos, que sería un tercero, que nosotros siempre medimos: mortalidad, discapacidad y la suma de los dos, la suma de mortalidad más discapacidad. Es muy sencillo porque para nosotros es muy intuitivo. ¿Cuánta gente se muere? Pero no cuánta gente se muere de cualquier manera. ¿Cuánta gente se muere con respecto a una edad determinada? Si se mueren más tempranamente, la carga de la enfermedad es mayor. Si mueren tardíamente, la carga de la enfermedad es menor. Si dura mucho tiempo con una patología y esto genera discapacidad, también la carga de la enfermedad aumenta. Si el tiempo de duración de la discapacidad es menor y la discapacidad en porcentaje a nivel funcional es menor, la carga disminuye. Entonces es bastante intuitivo y bastante fácil de entender y estandarizable. Nosotros, ¿qué es lo que ha pasado a partir de 1993? Bueno, hemos tenido unos cambios que son bien interesantes. Lo primero es que de las 10 enfermedades que mayor mortalidad causaban en el 93, hay 3 que han desaparecido de estas 10. Desórdenes del periodo neonatal, cardiopatía hipertensiva y enfermedad diarreica. Ojo, yo no estoy diciendo que la cardiopatía hipertensiva haya disminuido necesariamente. Ha desaparecido de estas 10 porque probablemente aparecieron otras. Y si ustedes se dan cuenta, entraron 2 nuevas relacionadas con enfermedad renal y Alzheimer, que no lo teníamos nosotros previamente, pero que ahora sí tenemos dentro de las evaluaciones que hacemos para 2021, por lo menos sí las tenemos. Y hay otras que se mantienen muy estables, si ustedes se dan cuenta, cardiopatías isquémicas, violencia interpersonal, enfermedad vascular cerebral, enfermedad respiratoria baja, cáncer de estómago, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se mantienen bastante estables, y trastornos mentales, ya no acá, pero en la siguiente, que tiene que ver con enfermedad discapacitante, o sea, no tanto generadora de mortalidad, pero sí generadora de discapacidad, que como les decía a ustedes es la segunda métrica que tenemos en consideración. Desórdenes musculoesqueléticos, enfermedades mentales, desórdenes neurológicos, de órganos de los sentidos, diabetes, insuficiencia renal, enfermedades cutáneas. Si ustedes se dan cuenta, esto ha estado muy estable y no hemos podido hacer un cambio importante en estos últimos 30 años alrededor de esta temática. Entonces es importante que lo consideremos porque es un reto. Aquí tenemos el indicador que nos suma a ambos, la mortalidad y la discapacidad, que son los años de vida ajustados por discapacidad, que normalmente se llaman ABAT o avisas, y ustedes van a ver, bueno, aparece COVID sin ningún cambio, porque COVID no había antes, entonces no tenemos un cambio con qué medir, pero COVID fue muy importante, y es importante que lo tengamos en mente, porque a pesar de que no es digamos, del resorte de esta charla ni de lo que estamos hablando, sí es importante que lo tengamos en mente, porque a nosotros nos puede aparecer una pandemia en cualquier momento. Y lo otro es que a pesar de que se trata de una enfermedad infecciosa, sí dejó muchas secuelas de larga duración como enfermedad crónica, dejó enfermedades crónicas y dejó mortalidad, tanta mortalidad que cambió la expectativa de vida en el mundo. La expectativa de vida en todos los países donde COVID fue un evento importante cayó, disminuyó la expectativa de vida de las personas. Entonces es importante que lo tengamos en consideración. Cardiopatías isquémicas, segundo lugar, sumando discapacidad y mortalidad. Tenemos lumbalgia, sumando discapacidad y mortalidad, aunque no genera mucha mortalidad, es tanta la discapacidad que genera que aparece aquí en el cuarto lugar. Diabetes, trastornos musculoesqueléticos,
enfermedades vasculares cerebrales, trastornos de ansiedad. Como ustedes se dan cuenta, muchas de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Es importante en la suma de los dos, no solamente en mortalidad, sino también en discapacidad y en la suma de los dos. Bueno, estos son los factores de riesgo a los cuales se les atribuye esta carga. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si ustedes se dan cuenta, una gran cantidad de riesgos metabólicos: presión sistólica elevada, índice de masa corporal elevado, glucosa en ayuno elevada, riesgos de la dieta, de nutrición también por el otro lado, fíjense, insuficiencia renal, tabaquismo, contaminación ambiental, del aire, lipoproteínas de baja densidad, consumo de alcohol, alcoholismo, todos son factores de riesgo asociados, explicativos de la discapacidad y la mortalidad que revisamos previamente. Bueno, ¿qué desafío representa esto para el sistema de salud? A una revisión sistemática realizada hacia el año 2020 hasta el 2022 mostraba que hay unos desafíos que presentan casi todos los sistemas de salud. Cuando se revisa en grande qué desafíos hay, se encuentran algunos. Y fíjense ustedes el porcentaje de desafíos relacionados sobre todo con la asignación de recursos. Si ustedes lo quieren, digamos, podríamos hacer un ejercicio y es cómo se comporta la estructura, cómo se comporta el proceso y cómo se comportan los resultados. Estructuralmente, ustedes vamos aquí, y ustedes pueden ver aquí los problemas que encuentra el grupo que realiza esta revisión sistemática. El primero es recursos humanos. Y no cualquier primer lugar, si se dan cuenta, 50% de la problemática que explica estructuralmente los desafíos en salud tiene que ver con recurso humano. 50%. No estoy diciendo que los otros no existan. Existen otros relacionados con infraestructura, instalaciones, inequidad, falta de tecnología, disponibilidad de la oferta. Hay otros y son importantes, pero si ustedes se dan cuenta, recurso humano es muy importante, no en Colombia, en el mundo. Tenemos un desafío en recurso humano tan importante que está afectando los sistemas de salud. Esto es lo que se espera, este es el gasto en dólares en Colombia en salud para 2021 y el calculado para 2050. Aproximadamente se gastan por persona $597, o sea, $600 si ustedes lo quieren, en salud en Colombia. Y se espera que para 2050 esto llegue a $1,000. Que en 30 años esto progrese a $1,000. Y si ustedes se dan cuenta, la proporción mayor, el porcentaje mayor de este gasto está representado por los dineros que financian públicamente la salud. Deben aumentar. Eso es lo que está previsto. Ahora, ¿con base en qué se hizo este cálculo? Este cálculo lo hace el Instituto de Métricas y Estadísticas de la Universidad de Washington, un centro muy respetado en lo relacionado con financiamiento y carga de enfermedad, y ellos toman cuál es la tendencia y establecen que la tendencia muestra que probablemente vamos a llegar a un poco más de $1,000 en 2050. ¿Cómo lo hace? Prediciendo a partir del comportamiento pasado, o sea, cómo ha sido el comportamiento en años anteriores y esto cómo explica el comportamiento hacia el futuro, y se dice que vamos a subir hasta $1,000. También hay un importante aumento, no tan significativo, pero sí un importante aumento en gastos privados prepagados. Se prevé que va a haber un aumento muy importante en gastos privados prepagados. Claro, el más importante va a ser el de gastos digamos, que financian la salud pública a nivel gubernamental. Los gastos por cuenta propia no aumentan de una manera significativa y la ayuda para el desarrollo de la salud casi que desaparece para 2050, si ustedes se dan cuenta en esta proyección. Ahora, como estamos hablando de que tenemos una problemática también en recurso humano, revisemos un poquito el tema de formación y vamos a encontrar que también tenemos densidades variables por país. Si ustedes se dan cuenta, Colombia anda, digamos,
Aquí hay dos indicadores que me gustaría compartir con ustedes. El primero es, ¿cuántos médicos tenemos por 10.000 habitantes? El segundo indicador es, ¿alcanzan estos médicos para dar cobertura universal en salud o no? Esta gráfica nos responde a ambas preguntas. La primera es, bueno, nosotros hemos progresado de 1990 a 2023, tenemos un aumento importante, pasamos de 15.4 a 25, poco más de 25 médicos por 10.000 habitantes. Bueno, ¿y esto qué significa en cobertura? Pues que podemos asegurar una cobertura con estos médicos que tenemos del 80%, no del 90%. Para tener una cobertura superior, buena, de muy buen nivel, necesitamos más médicos, 35% por 10.000 habitantes. Estamos más, no hemos cumplido, nos falta para poder tener una cobertura. ¿En cuánto anda la cobertura universal en salud efectiva? No la cobertura de afiliación, sino la cobertura efectiva. Anda por el 74. De 74 esto se mide en un indicador de deciles de 0 a 100 y nosotros andamos por 74 de cobertura efectiva. Pero necesitamos más médicos para tener un indicador de 90. Entonces, para que nosotros tengamos una cobertura cercana a 90, necesitamos 35 médicos por 10.000. Ese es el dato que, digamos, internacionalmente se calcula. Ahora, aquí tenemos un serio problema. Enfermeras y parteras que lo miden en el mundo. Nosotros no tenemos tanto la figura de parteras, pero sí la de enfermeras. Pero lo que vemos aquí es que no tenemos con qué cubrir lo suficiente para tener cobertura universal en salud. No tenemos. Estamos supremamente lejos. Si ustedes se dan cuenta, para tener el 80% de cobertura necesitamos 70 enfermeras por 10.000 y nosotros andamos pues en niveles del 26, de 26. Lo que les estoy diciendo es, ojo, si nosotros estructuralmente no resolvemos esta problemática, va a ser muy difícil tener cobertura efectiva en salud. Y donde más tenemos problemas, sí tenemos problema con médicos, pero tenemos mucho problema con otros profesionales de la salud. Problemas serios que indican que no vamos a poder lograr esta cobertura, porque hasta que no tengamos este nivel el umbral para el 80% o para el 90%, pues no vamos a cumplir con esta cobertura. Bueno, otro indicador importante son las enfermedades prevenibles y tratables. Las enfermedades prevenibles y tratables son aquellas enfermedades en las cuales nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos que hacer prevención y tenemos que hacer tratamiento. O sea, el sistema de salud tiene que ser suficiente para atenderlas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, enfermedades inmunoprevenibles. Las enfermedades inmunoprevenibles, el sistema de salud tiene que prevenirlas porque son inmunoprevenibles, por definición. Y las enfermedades tratables son aquellas de las cuales no debería morir tanta gente, debería morir muy poca gente, o también que su discapacidad debería ser poca. Entonces, digamos que una atención sanitaria de calidad óptima debe atender las enfermedades tratables y unas intervenciones en salud pública apropiadas deben atender las enfermedades prevenibles. ¿Cuáles están aquí? Bueno, tenemos varias que son inmunoprevenibles, transmisibles, pero tenemos otras, como la mayor parte, como varios cánceres, que son totalmente prevenibles o tratables. Voy a referirme a uno que a mí, yo trato de, cada vez que me invitan a un foro de cualquier cosa, termino hablando de eso y es cáncer de cuello uterino. Obviamente, cáncer de cuello uterino tiene vacuna, citología, pruebas moleculares de DNA, intervención temprana, intervención tardía, y se están muriendo más de 2.500 mujeres al año en Colombia por eso. No es posible. Tenemos toda la posibilidad de hacer prevención y tratamiento. Es una enfermedad prevenible y tratable. Es un cáncer prevenible y tratable. Hay varios cánceres que son, pues también, digamos que este es un cáncer incluso inmunoprevenible, como el hepatocarcinoma por hepatitis B, por ejemplo, totalmente inmunoprevenible. En este caso, estos cánceres, digamos que el sistema de salud debería atenderlos y la mortalidad debería ser baja. Igual con otras enfermedades como la enfermedad cerebrovascular, deberíamos estar disminuyendo el número de personas enfermas y muertas por ellas. La enfermedad cardíaca hipertensiva, manejable, totalmente manejable.
la enfermedad respiratoria crónica, bueno, y otras como, que ya es como la de carácter quirúrgico, apendicitis, hernia inguinal, nadie debería morir o tener una gran discapacidad por ellas. Entonces, todas estas se miden y nos muestran lo siguiente, nos muestran que andamos muy bien en las inmunoprevenibles, infección respiratoria, tétano, sarampión, cardiopatía reumatoide, una que me encanta a mí y yo sueño, sí, diciendo cosas como, por ejemplo, el tratamiento médico adverso, digamos, tiene una muy baja mortalidad y muy baja discapacidad en Colombia. Y yo me hago la ilusión de decir, es que nuestro personal de salud está tan bien capacitado que el tratamiento médico adverso lo hemos podido controlar. No sé si esa sea la razón básica y fundamental, pero andamos bien en eso. En cambio, en otras, por ejemplo, linfoma de Hodgkin, estamos muy mal. Comparativamente esto con el mundo, ¿no? Cuando estamos comparando con el mundo y con otros países, la leucemia, las cardiopatías congénitas, trastornos neonatales. Muchas gracias. Nosotros estamos mal calificados. Carcinoma de piel no melanocítico, no es un carcinoma que deba estar matando y generando gran discapacidad. ¿Por qué? Porque pues, es manejable. Entonces necesitamos mejorar en eso. Por eso ustedes van a encontrar carita feliz en este lado y carita triste en el lado de allá, porque ustedes van a ver que estas nos falta atenderlas como enfermedades prevenibles y tratables. Ahora, también tenemos otro indicador que se llama la cobertura sanitaria universal, y es básicamente la cobertura que implica que las personas tienen los servicios de salud que necesitan con alta calidad sin experimentar dificultades financieras. Así se evalúa. Aquí yo en la parte inferior siempre estoy referenciando la fuente de la cual estoy tomando. Este es el grupo de Lozano y Fullman de la Universidad de Washington. ¿Qué indicadores hay? Hay 23 indicadores, básicamente relacionados con cuánta gente se enferma y cuánta gente muere. Mientras más rápido, más pequeño sea este indicador, esta correlación, menos gente muera por estas enfermedades que puedan tener unas incidencias variadas, pues se supone que la cobertura es mejor. O sea, son indicadores bastante duros. ¿Dónde andamos nosotros regular? Voy a pasar de una vez a la tabla resumen. Traigo otras diapositivas donde lo explico en más detalle, pero, por ejemplo, leucemia linfocítica aguda, estamos con baja cobertura, todavía. Está muriendo mucha gente, comparativamente con otros países donde no muere tanta gente por esto. Cuidado materno prenatal, esto es dolorosísimo, porque nosotros sí encontramos unas dificultades muy serias en el cuidado prenatal. Nos comportamos muy mal en esto y salimos mal calificados en cuidado prenatal, posparto y postnatal. Y también en el cuidado perinatal, la atención del cáncer cervicuterino, ya lo dije, no salimos bien calificados, pero es totalmente manejable y puede haber cobertura efectiva alrededor de ella. Tratamiento de cáncer de colon y recto, recuerden ustedes que se cometieron errores de política pública gravísimos con esto. La resolución 412, por ejemplo, no traía tamizaje para cáncer de colon y recto. Durante 15 años no era obligatorio que se hiciera, ni siquiera estaba sugerido. Entonces, pues, si nos atenemos a estas medidas de política pública de tamizaje, nos falta todavía desarrollar cosas. Bueno, el índice de cobertura sanitaria en Colombia está por el orden de cobertura sanitaria universal efectiva, es de 74. Si lo comparamos con el resto de países, estamos en un nivel relativamente intermedio alto, pero no quiere decir que estemos óptimos, estamos en un nivel intermedio alto, y los desafíos ya los vieron para poder aumentarlo. Bueno, acciones en salud pública. Las acciones en salud pública, entonces nosotros tenemos un plan decenal de salud pública. Este plan decenal de salud pública está expresado en una resolución del año 2022 y define los eventos de interés en salud pública. Yo tomé algunos aquí, son bastantes, pero yo tomé algunos que son de enfermedades crónicas no transmisibles, donde se establecen sobre todo unas metas y unas responsabilidades. Enfermedades autoinmunes, enfermedades huérfanas, que también se consideran enfermedad crónica no transmisible, salud mental. Entonces voy a poner un ejemplo. En cáncer de cuello uterino, la línea de base que tenemos que 51% de las mujeres están siendo tamizadas, según la línea de base de 2019. Ahora, se espera que para 2030 esto aumente a más del 80%.
Ojalá fuera mucho más, pero digamos el Plan Decenal de Salud Pública propone eso. Entonces es una meta, digamos, modesta, pero creo yo que lograble. También cáncer de colon y recto. Aquí tenemos dos indicadores y dos propuestas que tienen que ver con, en primer lugar, qué tanto se diagnostica y segundo, qué tan rápido se hace el tratamiento, qué tan rápido hay acceso al tratamiento. Entonces también hay indicadores que nos permiten establecer que probablemente, digamos, por lo menos van a estar bajo la lupa de las entidades territoriales que son las responsables del Plan Decenal de Salud Pública. Lo mismo ocurre con indicadores para esquizofrenia, esclerosis múltiple, artritis reumatoide. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es un poquito los antecedentes. El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 tuvo un cumplimiento de metas bastante bajo. Tuvimos metas del 27% de cumplimiento en gestión y 25% en resultado. No se cumplió ni apenas la cuarta parte de lo previsto. Entonces, si nos atenemos a eso, podemos decir que tenemos un desafío muy importante en salud pública para esto, para poder cumplir, porque no cumplimos en el anterior. O sea, de 2012-2021 tuvo unos cumplimientos muy bajos por problemas de intersectorialidad, de articulación, planeación, falta de transparencia, bueno, cantidad de problemas que luego se evaluaron, pero que entregaron estos resultados finalmente. Entonces, tenemos metas que son modestas, enfermedad diarreica aguda tiene unas metas modestas, algunas otras metas son de probable cumplimiento, se pueden cumplir porque establecieron, digamos, algo que las secretarías de salud y los entes de salud pueden seguramente cumplir. Hay otras metas que se proponen, sobre todo en enfermedad crónica no transmisible, por ejemplo, esclerosis múltiple y artritis reumatoide, donde encontramos metas irrealizables o tal vez mal planteadas. Tenemos un serio problema con medición de carga de la enfermedad territorialmente, por ejemplo. Entonces es muy difícil establecer una meta a partir de años de vida ajustados por discapacidad cuando no podemos medirlas territorialmente. No los podemos medir. Entonces son metas mal planteadas o irrealizables que todavía tienen oportunidad de mejora, como para decirlo de la manera más optimista. Entonces, como conclusiones, podríamos decir que tenemos condiciones prevenibles y tratables por abordar, condiciones prevalentes y urgencias por abordar, una carga de la enfermedad que ya les mostré, que, digamos, podríamos, digamos, afectar de manera positiva, una cobertura efectiva que tenemos que trabajar más, sobre todo a nivel de infraestructura y lo que tiene que ver con estructura de recursos humanos disponibles para atender. Y bueno, también tenemos que trabajar en integralidad, completitud, suficiencia, con un enfoque que permita hacer esta prevención institucional con algunas problemáticas que es importante tener en consideración. Hay algunos de estos que no dan plata, digamos efectiva, no es que costo-beneficio nos produzca dinero. No podemos basar en eso la prevención, porque muchas de estas medidas sencillamente no producen plata. No producen plata, pero tienen un gran beneficio poblacional y a veces son baratísimas, pero obviamente la suma de ellas puede ser costosa. También que hay que asegurar cambios positivos en morbimortalidad medible. Como les digo, tenemos dificultades en medición. La información no es suficiente para que calculemos cargas territoriales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una meta y fundamentar una meta sobre cargas que no podemos medir ni siquiera en su línea de base, cargas de enfermedad? Y también tenemos problemas de transparencia, problemas de democracia en salud que tenemos que resolver todavía y digamos que este es el enfoque que yo les invitaría a que trabajáramos. Muchísimas gracias por su atención. Han sido muy amables.